El día de hoy vamos a hacer un resumen de todos los 3 capítulos anteriores y queremos ver cómo todo eso forma parte. Es un equipo de trabajo para nuestras clases, para nuestros entrenamientos personales. Saber la musculatura, saber qué es lo que estamos entrenando, cómo funciona. No solamente desde conocer el nombre de cada parte muscular, sino también biomecánicamente cómo funciona. Cómo protegemos un músculo, cómo protegemos el otro. Y sobre todo cómo las articulaciones pueden estar a salvo, que tal vez es algo que siempre vemos. Fallas en las articulaciones de la espalda, de los hombros, de las rodillas principalmente. Queremos ver cómo todos estos conceptos son importantes. Sí, la información de aprendizaje neuromotor es fundamental, porque también tenemos que tener diferentes maneras de enseñar a un niño, a un adulto, a personas con discapacidad. Nunca nos preguntamos esto y creemos que es un todo para enseñar y hay diferentes maneras. Estas herramientas son para todos ustedes. Yo soy David Gómez, profesional en fisioterapia, licenciado en kinesiología, experto en movimiento corporal humano y bailarín de danza urbana con más de 16 años de experiencia. Yo soy Richie Sánchez, director de proyecto Urban Dance. Llevo más de 50 años de experiencia en la danza como docente, como bailarín, como coreógrafo. Queremos agradecer a IDARTES, a la Secretaría de Cultura y a este eslogan maravilloso que Bogotá tiene mucho que contar, porque todos debemos hacer una danza inteligente. Si ustedes no han podido ver los anteriores videos, quiero contarles que aquí en esta esquinita va a aparecer una lista de reproducción, una etiqueta que los va a llevar para que puedan ver todo esto y puedan tener claridad de lo que hemos visto en todo el recorrido que hemos hecho con danza inteligente. Bueno, ya hemos llegado ahora a la integración de conceptos. Sentimos que hemos tenido un buen recorrido, ¿no, mi Richie? Ahora es importante que nos demos cuenta cómo podemos aplicar todo esto que vimos en cuanto a la base de anatomía, biomecánica, toda la parte del neuroaprendizaje, todo esto que vimos en cuanto a la parte de movimiento, en cuanto a técnica, pues a las clases, ¿no? Al día a día, a nuestro quehacer como bailarines, como docentes. Sí, es muy importante que pensemos que todos estos conceptos parten desde el inicio de una clase, desde cómo hacer un calentamiento, ¿no? Muchas veces, y yo a veces digo en mis talleres de herramientas pedagógicas para la danza, que somos muy emocionales porque ponemos una canción que nos gusta mucho, que tiene mucho punch, y entonces, ¡listos! ¡Va! ¡Cho! Y empezamos a calentar de una manera emocional y no una manera técnica ni preocupándonos porque es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces mi invitación siempre es a que diseñemos un ejercicio de calentamiento que puede durar lo que dura una canción. No estoy hablando de demasiado tiempo, es un ejercicio que permita que todos los músculos suban su temperatura y se preparen para hacer cualquier otro tipo de ejercicio. Y empezar por la parte muscular. A veces es difícil identificar en los ejercicios que hacemos de calentamiento cuándo es muscular y cuándo es articular. Yo tengo un tips que me parece importantísimo y es que la velocidad de la música te indica. Si yo hago algo lento, con control, con conciencia, es un trabajo muscular. Cuando iniciamos con velocidad, ya es un trabajo articular y siempre tenemos que empezar a calentar a partir del músculo para que la articulación esté a salvo. Total. De hecho, el propio movimiento hace que la articulación caliente por sí sola. Eso se da gracias a la hidrodinamia, que es desde la biomecánica, como pudimos darnos cuenta, ejemplo, a nivel de articulación del hombro, cuando el hombro tiene movimientos de flexión-extensión, hay un movimiento de las piezas articulares y ese movimiento propiamente está distribuyendo el líquido sinovial, que es ese líquido que hidrata la articulación, que permite que no tengamos ese roce entre las piezas. Así que con solamente el hecho de generar el movimiento ya tenemos ese principio de hidrodinamia trabajando en la articulación, así que por ende es muy importante trabajar en esto de la conciencia muscular. También el tiempo, cuándo nos estamos demorando en un calentamiento adecuado, cuánto es que debe durar un calentamiento, y con eso también vamos a las bases de fisiología, porque pues es muy bueno, como siempre hemos recalcado, que profundicemos un poquitico más, y es este reflejo de estiramiento que se da a nivel muscular que dura aproximadamente unos 12 segundos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a utilizar mi bíceps, entonces yo estiro mi bíceps, ¿sí? Y el músculo, por efecto de protección, para no romperse, él hace esto. Pero ese reflejo dura aproximadamente 12 segundos. Después de eso, él se relaja. Y en realidad yo puedo ceder. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estemos frente a un calentamiento es importante generar momentos
de elongación muscular no mayores a 12 segundos, porque lo que queremos es generar esa contracción, ese acúmulo de fibras que se dispongan para poder activarse. Así que es muy importante esto también, ¿no? Cuánto estamos durando en un trabajo de flexibilidad activa, dinámica, previo a la actividad y posterior. Sí, por esto usualmente cuando hacemos ejercicios de estiramiento no usamos una música rítmica que nos lleve a contar en una acelerada manera los tiempos, sino que usamos una música que nos lleve a la calma, a lo que queremos lograr a través del estiramiento. Conozco casos de personas que ponen música muy moderna, muy movidita, y entonces la gente empieza a estirar y empieza a llevar el beat con otras partes del cuerpo. También el uso de la música es importante porque nos va a indicar exactamente el clima de lo que queremos trabajar en este momento dentro de un calentamiento. Totalmente cierto, es importante. Siento que la danza y la música siempre deben ir unidas, ¿no? De hecho, como lo veíamos en videos anteriores, como la bailarina a sus 4 años, con el solo hecho de escuchar la propaganda, ya su cuerpo empezaba a reaccionar a la música, y es eso, ¿no? Ser muy conscientes que nuestro cuerpo responde al sonido. Ser conscientes que existe esa integración, como lo vimos en la parte de neurología de esos sistemas, donde la música ingresa por nuestro canal auditivo, pero también genera un efecto a nivel motor, ¿no? Un movimiento, de hecho, que a veces se genera involuntario. Uno a veces ya termina llevando el ritmo solamente escuchándolo, ¿no? Sí, y si hablamos de aplicar los conceptos, digamos, a nivel muscular, a nivel articular, biodinámico y el neuroaprendizaje, en mi experiencia yo he visto que cuando yo mantengo algunos ejercicios, eso hace que ellos mismos puedan chequear su rendimiento, ¿sí? Por eso debemos crear ejercicios que puedan ser de alguna manera cuantitativos, que yo pueda ver cuánto he progresado, ¿sí? Si empezamos a hacer cada vez una cantidad de movimientos diferentes, no podemos saber cuánto he progresado. Por eso, cuando hacemos lanzamientos de piernas, que partimos de hacer un tendu que va al piso, un jeté que se levanta, un battement, yo debo tener la capacidad de medir hasta dónde estoy rindiendo. Entonces, de esto viene de la estructura del ballet, ¿no? De mantener secuencias de movimientos con la misma dinámica de ejercicio, pero con variedad. Yo puedo combinar, hoy estamos haciendo plié, mañana al plié le agrego un brazo, luego le agrego otra cosa, pero siempre hay que mantener una estructura que nos permita medir cuánto estamos avanzando. Cómo la concentración del bailarín es importante cuando está calentando, y no solamente ser visuales y seguir al profesor lo que nos está indicando, porque también le robamos la oportunidad de concentración al alumno, porque es el momento en que yo tengo que estar consciente, ¿sí?, de qué estoy haciendo, qué estoy moviendo, así que la repetición en ciertos momentos no es buena, como síganme los buenos, también tiene un momento en que pasa a no ser productivo dentro de una clase. Totalmente cierto. De hecho, esto que nombras es muy importante y siento que desde ahí debe arrancar una buena evaluación por parte del bailarín, una autoevaluación del bailarín, pero también del docente, ¿sí? Darme cuenta en qué nivel vienen mis alumnos, si la flexibilidad ha mejorado, si no ha mejorado, y para eso desde el inicio debemos ver cómo se encuentra toda esta parte de flexibilidad, fuerza, tener un esquema de calentamiento óptimo que yo pueda medirlo. Y no solamente en cuanto a temas de flexibilidad, Richie, sino en cuanto a temas cardiovasculares. Okay. ¿Cuál es la intensidad cardiovascular con la que yo puedo llegar a dictar una clase? Hay escalas muy sencillas, ejemplo la escala de esfuerzo percibido de Borg, que también la vamos a dejar para que puedan chequearla. Es una escala muy sencilla donde por medio de una calificación de 0 a 10 me dicen qué intensidad cardiovascular me encuentro, y estar constantemente chequeando esto, ¿no? Muchas personas de pronto acuden a tomar una clase por primera vez con un nivel de entrenamiento cardiovascular no muy bueno, y lo que terminan es cansándose y desistiendo. No vuelvo, eso está muy fuerte. Y tenemos que entender que hoy en día en muchos de los estilos de danza que hacemos no hay trabajo cardiovascular. ¿Por qué? Porque empezamos a enseñar una secuencia, paramos, la explicamos, la corregimos, la volvemos a explicar. Ahora está la tendencia de que como los medios de reproducción nos permite bajar la velocidad, hagámoslo con velocidad lenta para que puedan entender. Ahora rápida, ahora la velocidad normal. Estas pausas hacen que el trabajo cardiovascular
no esté tan presente cuando Claro, queramos. total. Pero por ejemplo en la danza urbana trabajamos de esta misma manera, pero cuando vamos por ejemplo a la competencia son 2 minutos y medio, o en grupos grandes 4 minutos en que tienes que ir a 1000, ¿sí? Entonces no estamos entrenados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrenamientos adicionales para el cardio. Entonces vemos que cuando se acerca una competencia, los alumnos empiezan a trotar, a hacer otro tipo de circuitos de entrenamiento, pero porque se nos viene la competencia encima y no porque es un hábito de entrenar. Total. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos, de alguna manera, diría yo, violentando ciertas condiciones físicas, porque lo hacemos por la premura del tiempo, porque son 4 minutos, tenemos que rendir más, y empiezan a hacer unos entrenamientos buenos, pero no son entrenamientos que se mantengan a lo largo del año. ¿Sí? Son como específicamente previos a tal cosa. Y que generan sobrecarga en realidad, Richie. Cuando nosotros no tenemos una adaptación a un proceso de fortalecimiento de trabajo cardiovascular e inicio un mes antes de la competencia, lo que voy a llegar es a la competencia cargado, con dolores, con lesiones, una carga muscular mucho más amplia, porque ya vengo con un proceso de un entrenamiento en fuerza, en la danza como tal, y le meto un trabajo cardiovascular de paso que, como no me vine preparando antes, al final llego es muy cargado a la competencia. Así que es importante que también antes de competir, antes de la presentación, tomemos otras estrategias de movimiento para trabajar la parte cardiovascular. Un buen trabajo cardíaco siempre va a ser muy bueno para el corazón y todo el sistema respiratorio en sí como tal. Sí, también es importante, y quería empezar con esto, pero lo dejé pasar, y es que se ha perdido el buen hábito de que los alumnos calienten antes de entrar a una clase, ¿sí? O sea, yo recuerdo en todos mis años de bailarín, digamos, hablo específicamente, digamos, de la compañía de ballet con la que bailé 15 años, tú tenías que llegar mínimo media hora antes a hacer tu calentamiento personal para poder entrar a calentar a la clase. Okay. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo sé que tengo problemas de espalda, yo tenía que llegar a precalentar mi espalda para poder estar listo para la clase. Si sé que tenía problemas, no sé, de cuádriceps, tenía que hacer un calentamiento personal de acuerdo a mis condiciones. ¿Por qué? Porque eso nos llevaba... No era que nos llevaba, como ya conocíamos nuestro cuerpo y sus falencias, nos llevaba ahora sí a buscar ejercicios adicionales personales para calentar. Yo siento que es algo a lo que debemos volver, ¿sí? Los calentamientos ahora antes de una clase solo son de pulgares, solo son antes de la clase. Estoy deli, listo, empecemos, dejo el celular y corro a la clase, ¿sí? Yo creo que también hay que descontaminarnos un poco de este tipo de cosas y pensar cuáles son mis objetivos frente a la danza. Si mi objetivo es un hobby, yo pienso que no hay ningún ser humano que quiera hacer un hobby mal o que quiera llevar un hobby mediocremente. Todo lo que queremos hacer lo queremos hacer bien, y ese es el objetivo, dar pasos y hacerlo bien. Entonces hay que volver a eso, a nosotros desde nuestro cuidado, desde el autoconocimiento. Pienso que es lo más importante, ¿no? Total. Si yo me autoconozco tanto mi cuerpo como psicológicamente, sé dónde están mis fallas y dónde están mis fortalezas, y eso es lo que yo trabajo en clase. Total. ¿Sí? Y que los docentes también necesitan dar opciones. No podemos poner una regla para todas las personas. Gracias a Dios, hoy hablamos de que todos los cuerpos pueden bailar, independientemente de lo que sea. Cuerpos que bailan en silla de ruedas, es fantástico porque no hay límites. Entonces nosotros necesitamos, como bailarines independientes, como personas que nos entrenamos solos, ser más conscientes. A veces en la danza hay cosas que nos duelen y las evitamos, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros tenemos que empezar a hacernos amigos de ese dolor para poder superarlo y ya permitir que el cuerpo se adapte y podamos pasar a otro plano, porque muchas veces no trascendemos porque el dolor o el miedo a que me vaya a doler no nos deja. Yo siento que cuando trabajamos en lo físico hay dolor, ¿sí? Y convivimos con él, aprendemos a quererlo para lograr superarlo. Claro. Alguien que se vaya a darle con los bíceps en las mancuernas en el gimnasio no está feliz y relajado, duele, y terminan y al otro día, pero al otro día voy y le doy más duro. Entonces
son cosas en las que nos debemos habituar, pero el trabajo consciente, el trabajo inteligente, hacer danza inteligente es lo que nos da un bonus track en nuestra formación. Sí, de hecho, cuando trabajamos con el cuerpo humano y más ejemplo en temas de aumento de masa muscular y todo lo demás, de una u otra manera hay un daño en el tejido. Claro. ¿Sí? La masa muscular, hay ruptura de la masa muscular y el cuerpo como tal pasa por un proceso de reparación y en ocasiones esto genera dolor. Es también entonces ver cuál es esa creencia que tú también lo nombrabas en capítulos anteriores que tengo en cuanto al dolor, ¿no? Yo siento que es una delgada línea, ¿no? Tampoco me duele, voy y le doy, ¿no? Sino que qué medidas estoy tomando desde la conciencia para poder ejecutar esto que se me está dificultando, ¿sí? Consultar, ¿será que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? ¿Qué me está faltando? Me falta fortalecer, calentar, me falta trabajar en estabilidad, ir a donde un profesional del área de la salud, mandarme a tomar una radiografía. Bueno, miles de estrategias para poder indagar mucho más allá y no normalizar el dolor, quedarme con el dolor y no hacer nada también para poder manejarlo. Así que esto también es muy, muy, muy importante, esto que nombra Richie. Desde la parte también de biomecánica, siento que pudimos abordar y adentrándonos en ese tema de las lesiones, y es la importancia de poder analizar objetivamente el movimiento en los diferentes estilos, ¿no? ¿Cuál es la articulación que más estoy movilizando? ¿A cuál brazo le estoy dando más prioridad en mi movimiento o más apoyo? ¿Sí? En cuanto a muñecas, mis rodillas, ¿cuál es la zona del cuerpo que más trabaja para que, basándonos en esto, en una buena observación de nuestro movimiento y el movimiento del otro, podamos generar como esos parámetros y esa lista, ese checklist de lo que debo trabajar, de lo que debo enfocarme, de lo que debo fortalecer con esto que venimos trabajando? Sí. Yo vengo de una generación de bailarines donde tú ibas a hacer una audición y lo primero que te preguntaba: ¿tienes espagat? ¿Tienes split? ¿A dónde sube tu battement? ¿Cuántas piruetas haces? Eso era lo primero que te preguntaban para poder entrar a una audición. Eran momentos en que la danza te llevaba a tener esas condiciones. Hoy no son importantes, ¿sí? No son importantes porque hay muchos estilos que no los usan, pero como entrenamiento personal sí es importante. Porque no sé, creo que ustedes nunca han escuchado esto, que alguien te diga: no, yo no soy elástico, no, la flexibilidad no es lo mío. Eso uno nunca lo oye, ¿sí? Es el pan de cada día que escuchamos en los bailarines. No, yo no me puedo hacer split, no, yo no tengo flexibilidad, no, yo... Y bailan increíblemente otro tipo de cosas. Entonces estamos como negando un poco ese virtuosismo que deben tener los bailarines. No es necesario tenerlo, no es necesario, pero son condiciones que nos permiten tener más salud. Porque yo no digo, yo soy un bailarín de salsa, tengo ciertas condiciones de velocidad, soy un bailarín urbano, tengo ciertas condiciones de potencia, de fuerza, de agilidad, soy un bailarín de ballet, necesariamente tengo que tener saltos, giros y piruetas. Total. ¿Sí? Pero si nosotros nos vemos como un todo y empezamos a incluir todas estas herramientas, no es obligatorio tenerlas. Hay bailarines maravillosos que no tienen ningún tipo de flexibilidad, pero estamos hablando que son elementos que van a fortalecer nuestros cuerpos y que van a permitir que no me lesione tan fácil. Total, yo siento que de pronto es verdad, no es necesario, o sea, no es un requisito, pero es muy inteligente trabajar en ello, ¿eh? Y siento que de ahí viene esto de danza inteligente, danzar de manera más consciente, más desde el amor propio, porque siento que trabajar en tu cuerpo, en prevenir la lesión, en fortalecerlo, en cuidarlo, en cuidar tus herramientas, porque si tanto decimos amar lo que hacemos y hasta a veces tanto le exigimos a la industria, pues qué tanto me estoy amando, qué tanto me estoy exigiendo, qué tan coherente soy con mis acciones versus lo que yo estoy pidiendo afuera, ¿no? Así que es bien, bien importante que podamos trabajarlo desde ahí como bailarines y también como docentes. Eso abordando la parte de la biomecánica y ahora el neuroaprendizaje y cómo estamos enseñando movimiento, dando danza a las demás personas. Siento que es muy importante también trabajar esa parte, mi Richie. Sí, frente a eso yo tengo, digamos, muchas herramientas en mi clase con mis estudiantes, porque el jazz viene de un lenguaje técnico del ballet y de otros nombres técnicos que vienen, anglicismos,
y palabras de otros nombres, otros tipos de conceptos. Y es tan importante conocerlos que a veces tú llegas y les dices, bueno, esto se va a poner nombre, vamos a hacer una asamblea. Y al otro día dice, bueno chicos, hagamos asamblea. ¿Se acuerdan cómo era? No sé, vamos a hacer, no sé, Roger Rabbit en Loki. Sí, entonces muchas veces nos quedamos solo en el movimiento, pero no recurrimos a ese aporte neurológico para aprenderlo, ¿sí? Total. Yo, afuera de cámaras, hablaba con David y le decía que yo a mis alumnos les repito mucho el nombre del paso, ¿sí? Que ellos mismos se vuelva como un mantra, ¿sí? Como que yo les voy a poner una combinación, yo les digo, pues hacemos chassé de jazz, pas de bourrée, hit, ball chain, doble pirueta, tombé. Y entonces, quienes no conocen el lenguaje se quedan así como, ¿esto qué es? Entonces se les explica, se les muestra, y yo durante el recorrido se los voy nombrando, se los voy diciendo, y les digo, repítanlo, y el resultado es que más adelante yo no tengo que mostrarles, sino que ellos ya saben con nombre propio de qué se trata, ¿sí? Porque lo han asimilado el movimiento frente al nombre, frente a la acción, y muchas veces se queda grabado en sus memorias, y así podemos ir con muchos estilos que tienen pasos con nombres propios, y a veces no les cuesta aprendérselo. ¿Recuerdan cómo hacemos tal cosa? No. Sí, y sobre todo estilos que tienen montones de pasos. Y cuando vienen, digamos, del afro, que tiene una cantidad de nombres muy particulares y especiales, es difícil si yo no hago ese trabajo neuro de aprendérmelo, ¿sí? De relacionar el movimiento con el nombre, relacionar el movimiento. Cuando yo lo hago, pues obviamente ya va a estar ahí en el consciente y en el subconsciente afirmado. Total, eso es importante porque estoy generando el estímulo de muchas vías a nivel neurológico, ¿no? Cuando yo simplemente lo pronuncio, estoy dándolo, lo escucho también, cuando lo estoy haciendo y aparte lo estoy haciendo. Recordemos que el cerebro aprende así, entre más estimules el cerebro en sí como tal, entre más puedas llevarlo a otro nivel, más se va a engramar, más se va a guardar esa vía. Y aquí también entonces hablamos de algo muy importante, y es la cantidad de veces que vas a una academia o a la cantidad de veces que ensayas, que practicas. Hay algo muy bonito que yo aprendí en la facultad en neurorehabilitación, y me decían, la base del neuroaprendizaje es la repetición. Total. Es la repetición. Nosotros debemos repetir para que se genere, como lo veíamos en la parte de neuroaprendizaje, esa conexión, esas nuevas vías que van a almacenar esa memoria motora. Así que es muy importante que seamos conscientes, lo que tú dices, mi Richie, si esto es un hobby o esto en realidad hace parte pues de mi vida, ¿no? de mi quehacer profesional. ¿Qué tanto estoy practicando? ¿Qué tanta energía y tiempo estoy dándole a ese cerebro para que aprenda el engrama y así yo pueda tener una danza más segura, yo pienso? Más que clasificarla de pronto entre el mejor paso, no, es una danza más segura, que tu cuerpo pueda conocer la ruta de movimiento más adecuada para él. Claro, y aquí también tenemos que ver las diferentes maneras de enseñar de acuerdo a la población, ¿no? Total. De cómo el lenguaje y la manera de enseñarle a un niño requiere un tipo de formación y un tipo de enseñanza tan lúdica que el niño pueda entenderlo a partir del juego, Total. Pero que más adelante tenga que asumirlo a partir de la disciplina, a partir de la repetición, más adelante a partir de la inteligencia y más adelante hacerlo a partir de la costumbre y el hábito y el conocer el movimiento, ¿sí? Y todo eso tiene que ver cómo lo aprendemos desde la conciencia, desde no solamente la repetición del movimiento, porque a veces encontramos quienes son visuales, auditivos, kinestésicos, y son herramientas que nosotros debemos dar, y sobre todo tener cuidado con las personas que no tienen la facilidad, ¿sí? Yo amo darle clase a gente principiante. Cuando veo a alguien con pocas condiciones y chueco, me encanta porque yo sé que en un tiempo voy a lograr ver cosas, y eso me parece que es enamorarnos, porque a veces nos limitamos a los que lo hacen bien. A veces las clases giran alrededor de los que ya saben. Entonces,
hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando yo conozco la biomecánica, cuando conozco las bases de la fisiología, de los músculos de nuestras partes, si empezamos a hablarle a nuestros estudiantes con ese lenguaje y día a día se lo repetimos, aquí estás activando los cuádriceps, ¿sí? Digamos, a veces cuando yo les hablo a los alumnos de hacer pasé, ellos solo suben la rodilla y creen que ya es pasé, y el pasé tiene una postura específica, en un punto, al lado, adelante, atrás, cerrado o abierto. Hay una forma de hacerlo, que algunos pueden desarrollarlo con mayor altura, con mayor precisión, pero hay que darles opciones a la gente y desde esa forma enseñarles biomecánicamente qué es lo que estamos haciendo. Y son palabras y lenguaje que no escuchamos usualmente en nuestras clases, porque nos vamos a la coreografía, al movimiento, o a síganme los buenos, ¿sí? Cuando yo veo a un profesor que no habla en la clase y solo se limita a que lo sigan, me cuesta un poco. Me cuesta porque necesitamos escucharlo, necesitamos saber qué piensa más que ver cómo él lo hace. Porque también aquí viene otro fenómeno y es que los alumnos y los bailarines de ahora se están como encerrando en que si el profesor no baila bien, no es buen profesor. O no les importa que no enseñe bien, pero es que baila chévere. Okay. Y son dos cosas diferentes. Ser un intérprete es muy diferente a ser un docente. Y ahí viene otra tara que yo tengo contra la palabra maestro, ¿sí? Yo no la uso, no me gusta que me la digan, porque en este país le dicen maestro a cualquiera. Y resulta que yo he trabajado toda mi vida no para ser tratado como cualquiera. Yo prefiero que me digan Richie, pero muchas personas asumen y les gusta que les digan maestro. Y para eso necesitamos todo este conocimiento y más, ¿sí? Eso es un maestro, una persona que conoce a profundidad su estilo, su técnica, conoce de pintura, de teatro, de arte dramático, de muchas cosas. Son muchas informaciones las que hay que tener para lograr a estos niveles. Entonces no nos podemos quedar con un solo estilo. Tenemos que echarle el guante a todo lo que podamos y escoger una línea de trabajo. Es verdad, mi Richie. De hecho, dijiste algo muy, muy importante al inicio y fue esto de cómo un niño aprende, ¿no? Y en ocasiones debemos llevar a ese adulto que aún no puede tener un buen desarrollo, un buen desempeño en el movimiento, a los patrones más básicos, ¿sí? Pongámoslo a gatear, un patrón cruzado, eso genera disociación de cinturas, puedo empezar a sentir, a percibir mi cuerpo con diferentes patrones de movimiento que después van a tener un resultado muy bueno en danza. Siento que esto también es muy, muy importante, volver a lo básico, a la base, al gateo, al patrón cruzado, a lo reptil, ¿sí? De ahí viene el movimiento también, que más adelante después puedo utilizarlo como herramienta en danza. Ahora, hay algo también muy importante, mi Richie, que me suena con todo esto que acabas de decir, y es la palabra docente, ¿no? ¿Qué tan preparados debemos estar entonces para llegar a trabajar con el cuerpo del otro? Debemos darnos cuenta que el cuerpo del otro es, para mi concepto, es un templo, ¿sí? Y que esa persona que acude a ti está depositando la confianza en cómo tú vas a trabajar con su cuerpo, ¿no? Cómo le vas a dirigir un estiramiento, cómo le vas a dirigir todo esto que en realidad trabaja mucho en la salud del ser humano. Así que siento que es muy importante esto que hablas en cuanto al maestro, en cuanto al docente, ¿no? Bueno, mi Richie, creo que con esto ya hemos hablado un poquitico sobre cómo poder integrar todo esto que estuvimos viendo en estos 4 videos. Nosotros lo que queremos hacer con estos videos es invitarlos a la investigación, invitarlos a que sean curiosos, a que se apropien del conocimiento que está ahora con la facilidad de las redes sociales, está muy a la mano. ¿Cómo se llaman los músculos de la pierna? Listo, me aprendo 4, enseño 4, no los olvido. Al otro día implemento a alguien más, algún otro nuevo concepto. Eso es la idea de estos videos, de que nosotros a partir de esto nos volvamos inquietos en aprender, en ser más inteligentes, porque no podríamos cubrir un montón de cosas en estos pequeños videos, que son más esa invitación a que ustedes realmente asuman la labor de la danza, de mi entrenamiento personal, de mi entrenamiento grupal, como docentes, como estudiantes, como coreógrafos, como escritores de la danza también, podamos realmente dar un paso al frente y hacer que nosotros
como comunidad de la danza vayamos mucho más allá. Total, total. Siento que es la finalidad de todo esto, ¿no? Mi Richie, generar conciencia, que podamos generar amor propio. Esto es un tema de amor propio, amor por lo que uno hace, bien, bien impresionante, que al final y al cabo se va a ver reflejado en los resultados de tu profesión como tal. Pero es ese amor que se manifiesta en cuidado de tu cuerpo, de tu herramienta. Es coherencia entre lo que pensamos, decimos amar y en lo que en realidad estamos haciendo. Así que, bueno, creo que con esto ya podemos ir cerrando y muy, muy agradecidos con IDARTES por esta oportunidad para poder llevar a ustedes este lindo mensaje de conciencia y salud. Sí, también es la invitación, así como nosotros lo hicimos, a que ustedes sean inquietos también por estas becas de fortalecimiento para los espacios de la danza que da IDARTES, que da la Secretaría de Cultura, que podamos acceder a todos estos beneficios que tenemos, que podamos postularnos y llevar a cabo todas esas ideas que tenemos, porque están hechas para eso. Y como dice el eslogan, Bogotá tiene mucho que contar.